Bueno, bueno, vamos a arrancar ahí con el texto de Estado Social. Eh, yo el otro día les explicaba un poco algunas consideraciones respecto a cómo era el proceso de formación estatal. De hecho, mi punto de partida había sido digamos, unas definiciones o algunas definiciones sobre Estado. Y bueno, ahí, en ese contexto, hice alguna referencia histórica a todo lo que es el desarrollo del Estado liberal, o también llamado Estado de Derecho, o también llamado Estado liberal de Derecho, que son varias de las acepciones que aparecen o que ustedes pueden encontrar. Este, bueno, la idea era un poco ver como una segunda etapa en esa formación del Estado, y en este capítulo justamente lo que se trabaja es la idea del Estado, el Estado social, o el también llamado en algunos textos Estado de bienestar. Lo van a encontrar con diferentes acepciones: Estado keynesiano, Estado de bienestar keynesiano, Estado social de derecho. Inclusive vamos a ver ahí un texto de un autor mexicano, Aguilar Villanueva, que habla de Estado social de derecho también. Bueno, todas esas consideraciones, o todas esas, Estado benefactor, como va a aparecer acá, bueno, todas esas consideraciones tienen que ver con lo que es la etapa de desarrollo del Estado, que en realidad tiene algunos antecedentes previos, más allá de lo que es el estado de bienestar conocido de la segunda posguerra, y que algunos de esos antecedentes uno los puede encontrar en la segunda mitad del siglo XIX, digamos, ¿sí? Es decir, a partir de 1860, 1870, en un contexto en el cual además aparece una muy fuerte demanda por planteos de tipo social, ¿no? Y la respuesta desde el Estado era una respuesta más bien, por un lado, en términos de represión más o menos indiscriminada, pero al mismo tiempo combinando esa discriminación con algún tipo de política pública desde el Estado tendiente a establecer, bueno, ciertos mecanismos de seguridad básicos, sin alterar en lo sustantivo el papel, podríamos decir, subsidiario o mínimo que había caracterizado al Estado liberal durante el siglo XIX. ¿No? Y ahí aparecen los primeros antecedentes, digo, los primeros casos que uno puede pensar son en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX, en los países escandinavos. Entonces ahí se plantean las primeras iniciativas, ¿no? Como les decía recién, sin que esto modifique sustantivamente el carácter mínimo del Estado y el carácter subsidiario del estilo de intervención. Bueno, la crisis económica que alguna vez citamos acá, del Mundial de 1929-1930, va a significar un replanteo sustantivo respecto a ese papel del Estado, ¿no? Y en ese contexto, y sobre todo a partir de la segunda, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, hay un cambio significativo en cuanto a lo que es el papel del Estado. Esto se venía traduciendo en una serie de antecedentes, digamos, respecto a lo que era el papel del Estado, con, bueno, algunos programas de planificación, que ustedes incluso los van a encontrar referenciados en otros textos, en New Deal, en Estados Unidos, el cual se llamaba el Nuevo Orden o Nuevo Trato, en la etapa de Franklin Delano Roosevelt, el Plan Beveridge, que se establece durante la Segunda Guerra, en medio de la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña, y a partir de allí, bueno, hay, terminada la Segunda Guerra Mundial, una suerte de extensión, podríamos decir, o hasta podríamos decir de institucionalización de la intervención del Estado, en un contexto donde el Estado adquiere un rol y una gravitación que no había tenido durante la mayor parte del siglo XIX y hasta por lo menos las primeras 3, 4 décadas del siglo XX. ¿No? Y ahí es donde aparece esa figura o esa idea del Estado social, justamente para graficar esta etapa de, digamos, de formación estatal y que tiene que ver también con la propia etapa de desarrollo del capitalismo, digamos, ¿no? Es decir, la fase del Estado liberal de derecho al Estado social de derecho aparece en buena medida vinculada a
la transformación del capitalismo liberal a algo que se va a llamar el capitalismo organizado, digamos, ¿no? Pero bueno, este es un proceso que lleva, obviamente, un largo proceso, un largo tiempo, que tiene algunos antecedentes, como decía recién, que nos remiten a final del siglo XIX, primera década del siglo XX, y su expansión, auge y ciclo dorado del Estado social que se da después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Dos o tres consideraciones que aparecen acá planteadas en el texto, ¿no? La primera, bueno, cuando acá se hace referencia al Estado social, como bien plantea acá el autor, el Estado social se refiere a todo lo que es la estructura del poder público en sociedades capitalistas industrializadas y de conformación democrática, donde el punto de referencia es Estados Unidos, el mundo de la Europa escandinava y el mundo de Europa occidental, digamos, ¿no? Hay una definición muy particular que suelen tener estos autores sobre América Latina que suelen ubicarlo como occidente, pero como le dicen el extremo occidente, digamos. Y ahí no aparece en este radar, por lo pronto. Cuando acá se habla entonces del Estado social, y cuando se habla en particular de la variante de Estado benefactor, lo que es el welfare state, el Estado social o la idea de Estado social supone la existencia de un cierto sistema de seguridad social con garantía y con administración del Estado, que según la ampliación o la amplitud de la intervención estatal en el proceso de producción del capitalismo privado, tiende a, por lo pronto, intentar morigerar, mitigar, atenuar, disminuir los riesgos sociales de la masa de trabajadores asalariados y, bueno, tratar de establecer un mínimo nivel de vida, como una suerte de garantía, digamos, ¿no? Esto sería un poco una primera definición, y yo agrego que, bueno, uno si tiene que ubicar históricamente esta variante social de Estado, o esta etapa de desarrollo del Estado, uno la puede ubicar en su momento más dorado entre el final de la Segunda Guerra Mundial y principios de los años 70, más o menos entre 1945 y 1975. De todas maneras, como estos no son procesos que se den de manera natural o automática, la transición esa del Estado liberal de derecho a lo que es el Estado social, o esta variante también conocida con todas las denominaciones que yo les hacía referencia recién, tiene un contexto en el cual se van generando transformaciones, y transformaciones que en definitiva llevan a replantear el propio papel del Estado, ¿no? La primera de ellas, que se menciona acá, tiene que ver con esto que él denomina como la transformación del capitalismo liberal en un capitalismo organizado, hecho que se da sobre todo en la última parte del siglo XIX, digamos, ¿no? Que comienza a darse en la última parte del siglo XIX. ¿Esto qué quiere decir, esta transformación? Bueno, producto y emergente de la primera globalización, como se suele decir, o del primer proceso de globalización que se da a final del siglo XIX y las primeras del siglo XX, el capitalismo de pequeños productores cede paso ante la emergencia de la gran empresa privada, ¿no? La manifestación del capitalismo organizado tiene que ver justamente con la empresa privada, el cártel empresarial, que opera en muchos casos a una escala que excede los límites del Estado Nacional, ¿no? Y se transforman en empresas que ya no son empresas de carácter nacional, sino de carácter internacional, ¿no? Esto se ve impulsado también por otros factores, digo, el fenómeno del impulso de la colonización da lugar a cierto estímulo de la aventura privada, capitalista privada, ¿no es cierto? Y en ese sentido la explotación colonial es un elemento también que coadyuva a ese desarrollo, y esto lleva a que, bueno, el capitalismo de la última etapa del siglo XIX y del final del siglo XX tenga esa configuración, como le llaman algunos autores, de tipo oligopólica o monopólica, digamos, ¿no? Algunos autores, un poco más diplomáticamente, hablan de la etapa del capitalismo organizado, haciendo referencia a esta idea de este capitalismo de de grandes organizaciones, ¿sí? La otra cara de esto es el incremento de lo que es la masa de trabajadores que representan el mundo formal del trabajo, y sobre todo el llamado sector secundario. Ahí incluso se mencionan algunos datos, yo los pongo acá como referencia.
que es el aumento del proletariado, que, bueno, a principios de siglo, en países como Alemania, representaba alrededor del 60% de la población activa, y que al momento en que se escribe este trabajo, allá por final de los 70, principios de los 80, estábamos hablando del 80% de los trabajadores, ¿no? Y estos trabajadores después se encuadran en organizaciones de masas, sindicatos, partidos, y el encuadramiento sindical da cuenta además de niveles o tasas muy elevadas de sindicalización, digamos, ¿no? Bueno, este es un fenómeno que después vamos a ver que tiene su disminución relativa, sobre todo con los cambios tecnológicos que empiezan a operar a partir de los años 80, 90, que esto se traduce en una disminución de lo que es la participación del trabajador secundario en el mundo laboral, y el crecimiento de un tercer sector de servicios, con trabajadores llamados de cuello blanco, se dice, para contraponerlo con la idea del trabajador de cuello azul, ¿no? Bueno, esto obviamente trajo consecuencias en términos políticos, porque esto tuvo una expresión en el terreno sindical y en el terreno partidario, con la emergencia de partidos de tipo, llamémosle, o clasistas, o por lo menos con una impronta de tipo socialdemócrata, o si quieren de tipo reformista, en la cual, bueno, el objetivo era o la transformación, digamos, del capitalismo, o por lo menos una reforma del mismo, ¿no? Ese es otro elemento también, perdón, es otro elemento importante también, ¿no es cierto? El tercero tiene que ver con la ampliación del derecho de sufragio, ¿sí? Es decir, bueno, toda esta dinámica que opera a partir de la segunda mitad del siglo XIX y comienzo del siglo XX, además viene enmarcada dentro de un contexto en el cual, bueno, podríamos decir, las presiones por la democratización tienen una traducción en el terreno de la acción política en una demanda de ampliación del sufragio y en una ampliación efectiva del derecho al sufragio, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Bueno, ahí hay algunos antecedentes que se plantean como referencia, ¿no? Bueno, el derecho al voto se introduce en Francia, digamos, durante la primera parte del siglo XX, 1848, se introduce luego en Alemania durante la época de Bismarck, con la unificación del Imperio Alemán. En Gran Bretaña, bueno, empieza a haber reformas allá por 1867 y luego 1883, y a partir de la Primera Guerra Mundial, o terminada la Primera Guerra Mundial, bueno, hay una extensión bastante generalizada del sufragio universal, todavía masculino, y de hecho, ustedes saben, la Argentina no es ajena a este contexto, digamos, ¿no? Que es la época de la ley Sáenz-Peña y la ley del sufragio universal, secreto y obligatorio, ¿no? Entonces lo que, digamos, el tránsito ese del Estado liberal al Estado social viene de alguna manera acompañado de cambios, ¿no?, que tienen el impacto directo en lo que es el propio desarrollo de la acción estatal como tal, la transformación del capitalismo, ¿no?, el crecimiento de el trabajo de manera más directa del trabajador de producción directa en el mundo industrial, ¿sí?, la ampliación de los derechos a nivel político, lo que tiene expresión en el sufragio universal y la extensión del sufragio universal, por ahora o en este contexto todavía a la mayoría de la población masculina, ¿sí? Y el otro elemento que es clave, me parece, para entender en buena medida el surgimiento del estado de bienestar, que está relacionado con algo que se conoció en la agenda política, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y que tuvo mucha fuerza, sobre todo a lo largo de buena parte del siglo XX, como la cuestión social. La cuestión social acá aparece como algo asociado a, bueno, un debate necesario en el terreno político, resultado de las consecuencias de la transformación que genera
la Revolución Industrial, tanto la primera como la segunda, que estaba teniendo lugar en ese final del siglo XIX y durante las primeras etapas o las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Digo, el impacto de esto es de tal dimensión que la Iglesia Católica, a final del siglo XIX, allá por el año 1898, suscribe una encíclica, que es la famosa encíclica Rerum Novarum, en la cual, bueno, la Iglesia hace además una fuerte crítica del capitalismo liberal, algo casi histórico en el discurso de la Iglesia Católica, y donde además, bueno, plantea la importancia que tiene introducir la cuestión social en un contexto donde, bueno, por un lado la revolución industrial trae aparejado un significativo progreso material, ¿no? Que además se traduce en una cantidad de nuevas innovaciones para la época, pero que al mismo tiempo genera desigualdades evidentes en cuanto a lo que son las condiciones de vida de una significativa parte de esa clase trabajadora que pasaba a formar parte mayoritaria de lo que era el mundo laboral como tal. Y en este sentido, bueno, lo que se va dando acá es bueno, una necesidad por parte del Estado de hacer, digamos, o tener una mayor gravitación, y esto se va a traducir en un nivel, podríamos decir, creciente de intervención del Estado en la sociedad, digamos, ¿no? En algunos, por momentos, el Estado involucrado en los conflictos sociales entre fuerzas en conflicto, fuerzas en pugna, opera como una especie de árbitro, ¿sí? En otras va a operar directamente como un actor más que tiene una participación directa, digamos, en la mesa de negociación entre los diferentes actores en conflicto, digamos, ¿no? De manera que, en este sentido, bueno, se va perdiendo, pierde fuerza esa idea tradicional liberal de la separación entre el Estado y la sociedad, en la medida en que, de alguna manera, la sociedad se va siendo sometida a un proceso, como dice ahí, de estatalización. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que, de alguna manera, la sociedad, bueno, se ve cada vez menos librada a su funcionamiento espontáneo y va teniendo cada vez el Estado dosis mayores de gravitación, de, digamos, intervención y de inserción en esa sociedad, digamos, ¿no? Y ahí lo que plantea un poco el autor es esta idea que acá se dan como dos procesos paralelos, a lo que se llama la estatalización de la sociedad y al mismo tiempo una especie de, como le llama él acá, progresiva socialización del Estado, en el cual lo que él está queriendo decir acá es que, bueno, así como la sociedad se ve, entre comillas, permítame el término, contaminada, y tome muy entre comillas este término, por la dinámica de una mayor gravitación estatal, el propio Estado se ve cruzado por la dinámica que adquiere el conflicto en la sociedad y se ve cruzada por, bueno, la intervención de diferentes intereses sociales en conflicto. Y esa pugna entre fuerzas sociales se traslada a la propia arena del Estado, ¿no? Con esto, lo que él está queriendo graficar es justamente esto que él denomina como ese proceso de socialización del Estado, ¿no? Recuerden entonces esto, donde la cuestión social, entonces, y el aumento de la gravitación del Estado en la vida social trae aparejado estos dos procesos de manera paralela. Mayor estatalización de la sociedad y mayor socialización del Estado, digamos, ¿no? Esto es un poco un juego que aparece muy presente acá, como para graficar, digamos, digamos, estas consecuencias, para decirlo de una manera, digamos, ¿no? No son procesos antagónicos, es decir, podríamos decir que son antagónicos, pero también son convergentes, ¿no? Podríamos ser, había un autor que podemos ver más adelante, Aguilar Villanueva, que habla de antagonismos convergentes, ¿no? Bueno, de alguna manera estos procesos convergen en la medida que, bueno, Estado y sociedad se van a ver mutuamente cruzados, digamos, ¿no? Se ven cruzados en la medida que el Estado tiene más gravitación en la vida social y al mismo tiempo el Estado se ve de alguna manera cruzado por la dinámica de fuerzas sociales en conflicto que trasladan al aparato estatal
esa dinámica de conflicto, ¿no? Y entonces, bueno, los conflictos entre fuerzas sociales antagónicas no se resuelven en el ámbito de la sociedad, se resuelven en agencias del Estado. Y ahí aparece, no sé, el Ministerio de Trabajo como ámbito para resolver conflictos entre actores sociales. Sea que el Ministerio opere como árbitro, o sea que ese Ministerio de Trabajo opera como un actor más dentro de ese proceso de negociación, ¿no? Entonces, esta figura, digo, sirve más que nada como para mostrar cómo va perdiendo fuerza la idea que, bueno, uno puede pensar el mundo con esferas separadas, por un lado el Estado, como expresión de lo público, y por otro lado la sociedad como expresión de un ámbito privado. Bueno, de alguna manera es como que el Estado y la sociedad en este contexto se van como cruzando e influyendo mutuamente, digamos, ¿no? Esta es un poco la idea que uno quiere graficar y que este tipo de autores quiere graficar cuando utiliza este tipo de figuras, digamos, ¿no? Y bueno, por supuesto que, no sé si fui claro con la aclaración, perfecto. Vale. Por supuesto que la discusión, si quieren, más teórica y política sobre la cuestión social, después va a tener algún tipo de expresión en una serie de iniciativas, ¿sí? Bueno, yo les decía al principio que en realidad las primeras iniciativas que uno puede asociar a lo que sería el Estado Social de Derecho nos remiten a algunas iniciativas que aparecen a final del siglo XIX, digamos, ¿sí? Sin que esto implique una modificación de el papel subsidiario del Estado, ¿no? Es decir, las iniciativas o la política social del Estado durante final del siglo XIX y hasta las primeras décadas del siglo XX no se da, o no se aparta, mejor dicho, de lo que es la lógica y la dinámica del Estado liberal, ¿no? Es decir, acá aparece un poco esta idea de que, bueno, el papel del Estado sigue siendo el mismo de siempre. El Estado tiene que ser más bien prescindente en la arena social y eventualmente, bueno, su intervención se limita a situaciones que puedan ser complejas o de emergencia para retornar a su papel original cuando haya o se asista a una especie de normalización de la vida social, ¿no? Pero bueno, mientras se daba esa especie de ola y contraola, van quedando en el tiempo patentes algunas iniciativas, digamos, ¿no? Ahí, bueno, ellos mencionan algunos antecedentes de lo que eran estas primeras iniciativas de final del siglo XIX, ¿no? Ahí en Gran Bretaña se sanciona una legislación fabril, donde esa legislación fabril establece algunos límites en cuanto a el tema de los horarios y en cuanto a las cuestiones de las condiciones de trabajo en las fábricas. En Alemania, durante el periodo de Bismarck, entre 1883 y 1884, se sancionan una serie de iniciativas que forman parte de un paquete de legislación social, seguros de enfermedad, seguros de accidentes, ¿no? Unos años más tarde se sancionan una serie de iniciativas para establecer un marco en torno a seguros de invalidez, seguros de ancianidad, ¿sí? Pero donde, bueno, por un lado, como les decía recién, esto no se aparta demasiado de la lógica del Estado liberal, ¿sí? No se aparta, bueno, ahí voy a comentar esto. No se aparta justamente de la lógica del Estado liberal, ¿por qué? Porque digamos, sigue estando presente por definición la idea que, bueno, la intervención estatal es una intervención destinada a situaciones podríamos decir, de emergencia, ¿no? En tiempos de normalidad, no era uno de ellos, bueno, el Estado tiene un papel o tiene una gravitación que no la tiene en periodos de emergencia institucional o digamos, de convulsión a nivel institucional, digamos, ¿no? Entonces acá, de alguna manera, la idea es que, bueno, el Estado genera una política social que es una política social que hasta ese momento estaba en manos de particulares, ¿no? Y que paulatinamente los particulares van como, digamos, traspasando al Estado en la medida en que la esfera privada se muestra insuficiente para poder hacer una política social de contención como la que requería un momento social tan complicado como el que se da a partir de la segunda mitad del siglo XIX, digamos, ¿no? Y en definitiva, el otro aspecto que también aparecía presente acá era esta idea de, bueno, que en definitiva también esto
formaba parte de una serie de iniciativas que estaban destinadas a mantener de alguna manera el control por parte de lo que eran las clases dominantes, digamos, para ponerlo en estos términos, y muchas de estas iniciativas eran iniciativas que, bueno, sí, por un lado venían como resultado de cierta presión social, pero al mismo tiempo esa presión social estimulaba a sectores que tenían el control político y que tenían el control de los recursos sociales para necesidad de supervivencia mediante, bueno, generar un proceso de transformación de la estructura estatal, ¿no? Entonces ustedes van a ver un final del siglo XIX y una primera parte del siglo XX muy marcada por una extensión bastante generalizada de este tipo de iniciativas de tipo social, todavía dentro de la lógica de que, bueno, el Estado puede, digamos, tener e impulsar legislación laboral, pero en materia de relaciones de intercambio y en materia de libre funcionamiento del Estado, sigue operando la lógica de la idea de un Estado prescindente, ¿no? O no prescindente, no es la palabra exacta, pero sí un Estado que tiende a tratar de garantizar en la medida de lo posible las mejores condiciones para que la sociedad siga funcionando de la manera lo más espontánea posible, dicho en términos más bien hayekianos, digamos, ¿no? Bueno, esto se va a ir modificando sobre todo a partir de 1929, 1930, digamos, ¿no? La idea de una sociedad autorregulada va a ser puesta en cuestión a partir de la crisis mundial de 1929, 1930, y ahí lo que vamos a ver es cómo, bueno, con la crisis económica mundial primero, y luego con la crisis, digamos, y luego con la crisis que provoca la Segunda Guerra Mundial y el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, bueno, ahí, bueno, esto ya implica pasar de alguna manera a otra etapa. ¿Sí? Y en esa etapa, bueno, el Estado va a tener un nivel de gravitación mayor que va a involucrar, bueno, no solamente establecer algún tipo de regulación en materia de legislación laboral, sino, bueno, ya de alguna manera tener un protagonismo mayor en cuanto a lo que es esa esfera privada o esa esfera de intercambio, ¿no? ¿Por qué, digamos, se da esta situación? Bueno, porque se instala la convicción más íntima de que, en realidad, el mercado no es o no tiene los recursos para poder resolver cuestiones de tipo sociales. Si el mercado es un mecanismo para asignar recursos, pero no para la distribución de los mismos. ¿Sí? Entonces, bueno, el papel de la distribución de los recursos que el mercado asigna pasa a ser parte del cometido de la acción estatal y para eso el Estado además va a crear una cantidad de instrumentos que le permitan pensar en una política de mejor distribución de esos recursos que asigna y produce la esfera privada, digamos, o la esfera impersonal, si quieren, para ponerlo en estos términos. Y esto es algo que se va a ver de manera mucho más clara en el caso particular de Estados Unidos, donde, bueno, va a haber un paulatino abandono de esa idea de la sociedad basada en la autorregulación, y ahí se plantea un esquema que tiene que ver con una redefinición del papel de Estado, que es lo que se conoce como el New Deal. ¿Sí? El New Deal de acá tiene que ver con una suerte de, una especie de nuevo contrato que propone el entonces presidente Roosevelt, ¿no? Y donde el presidente Roosevelt, digamos, sobre la base de ese nuevo contrato, entre otras cosas, esto involucra un nuevo papel para el Estado, ¿sí? ¿Y esto cómo se traduce? Bueno, esto se va a traducir en una cantidad de medidas regulatorias, ¿no? Si, bueno, se crean agencias reguladoras en la industria, en la agricultura, bueno, en distintos países se crean entidades reguladoras del sector bancario. Digo, sin ir más lejos en Argentina, en esos años 30 se crea el Banco Central, se crean mecanismos de regulación del comercio exterior, la Junta de Granos, por ejemplo, ¿no? Comentario, sí, Aldana, ¿querías preguntar algo? ¿O no? Parece que no. Bueno, en la Argentina, sin ir más lejos, se crea una cantidad de mecanismos de regulación que cuando ustedes vean historia o algo de historia en sociedad-estado, según que cátedra les toque, les van a decir que muchos de estos mecanismos se crearon durante el tiempo del peronismo. En realidad, el peronismo lo que hizo fue, en buena medida, profundizar
algunos de estos mecanismos que ya empezaban a tener lugar, también no hay problema, empezaban a tener lugar a partir de la década del 30, ¿no? Es decir, la propia clase conservadora, la propia clase dirigente, en aras de su supervivencia, empezó a implementar este tipo de reformas, digamos, ¿no? Y bueno, en el caso particular de Estados Unidos, esto se manifiesta en una serie de iniciativas de instancias reguladoras y agencias reguladoras, y de la puesta en marcha de un programa social de un alcance mucho más vasto, en la medida además que la crisis económica se profundiza a lo largo de toda la década y mucho más lo va a ser resultado de la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Bueno, esto tiene una segunda etapa, o si quiere un segundo antecedente, que es el antecedente que se llamó el Plan Beveridge, ¿no? Donde, bueno, otro país de tradición anglosajona, ajeno a cualquier tipo de tradición o de planteo de discurso de intervención estatal, pone en marcha un programa también social muy vasto, ¿sí? Con el objetivo de hacer frente a las consecuencias de la crisis económica primero y de la Segunda Guerra después, digamos, ¿no? Si piensa usted que Europa termina devastada después de la Segunda Guerra Mundial y, bueno, la puesta en marcha de programas que tienden a institucionalizar la acción del Estado va a ser una moneda corriente en toda Europa, y esto además va a venir apuntalado por parte de Estados Unidos, que como ustedes ya recuerdan, se va a convertir después de la Segunda Guerra Mundial en la principal potencia mundial, y ese apuntalamiento va a venir a partir de una cantidad de iniciativas de apoyo a la reconstrucción. El famoso tema del Plan Marshall es un ejemplo muy significativo de esto. Estados Unidos pone en marcha en Europa y en Japón también un programa de reconstrucción destinado, entre otras cosas, a hacer frente al nuevo escenario de conflicto, que era el de la Guerra Fría, que empezaba a tener Estados Unidos con lo que era en ese momento la Unión Soviética, digamos, ¿no? Y donde, digo, para ponérselos en términos muy concretos, el Plan Marshall de aquel momento implicó un programa de reconstrucción de un orden de unos 10.000 millones de dólares de la época, más o menos calculen unos 200.000 millones de dólares actuales, ¿no? Piensen que la Unión Europea acaba de aprobar un programa de reconstrucción de 750.000 millones de dólares para apuntalar a las economías destruidas por la pandemia. Bueno, una tercera parte de ese presupuesto pone Estados Unidos, un solo país, para todo lo que es la reconstrucción de Europa y de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con lo cual acá, y yo un poco para ir cerrando esta primera parte, lo que quiero destacar es que en realidad, bueno, la fase, o digamos, el tránsito de esa fase liberal del Estado a la fase social se da en un contexto que, bueno, tiene diferentes factores. Uno es una crisis económica mundial que lo impulsa, luego las consecuencias y los daños de una guerra de gran dimensión, que fue la Segunda Guerra Mundial, y luego, ya después de la Segunda Guerra Mundial, en buena medida las propias necesidades de Estados Unidos de establecer una política de contención del comunismo lleva a, en definitiva, apuntalar programas de reconstrucción en Europa que permitan justamente construir democracias sociales que operen como barrera de contención de una Unión Soviética en ese momento que tenía, bueno, un impulso de expansión en toda Europa, o en una parte significativa de él, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que explica, si quieren, algunas cuestiones de lo que es este fenómeno del Estado social, o Estado de Bienestar, o Estado Social de Derecho, como lo va a llamar Aguilar Villanueva como tal, ¿no? Ahora voy a seguir hablando de otros aspectos cuando sigamos, que tienen que ver con cómo es el modelo social de ejercicio, la ideología y otros aspectos de lo que es el Estado social de derecho, después de una pequeña interrupción que ya viene en segundos, calculo. No sé si quieren hacerme alguna pregunta que conteste más tarde, si no esperamos un poquito el corte, ¿no? Bueno, vamos a esperar un poquito que esto